El cielo destruido. Capítulo 26. Akutabe se estaba impacientando. Dijo muchas palabras para provocar al idiota de Iemitsu y este seguía sin reaccionar como quería. Si seguía así terminaría rompiéndole la cara por cobarde sin que éste opusiera resistencia, además aún le faltaba arrancarle una parte del cuerpo. Tal vez. Debería usar eso. Serás más fácil de llevar que tu querida nana, comentó haciendo girar su alabarda. Iemitsu volteó a verlo con rapidez ante la sola mención de su esposa. Nunca supieron cómo había desaparecido, lo único que sabían era que fue de un día para otro y que nadie de Namimori se dio cuenta de su desaparición. Ni siquiera la habían visto ese día. ¿Sabes dónde está? Le preguntó ansioso, más la sonrisa de Akutabe le dejó en claro que no se lo diría tan fácil. Tal vez. Fue todo lo que dijo alzándose de hombros. Iemitsu lo miró enfadado y tomó con firmeza su piqueta para comenzar una batalla. Se acercó a su ex amigo y movió su piqueta para golpearlo en el torso, pero la alabarda bloqueó su ataque cuando Akutabe hizo un ligero movimiento en su muñeca, otro giro, e hizo que el otro extremo de esta alejara a Iemitsu. En cuanto vio un pequeño descuido de Iemitsu, le envió una patada que este esquivó, pero se vio sorprendido cuando notó su camisa con un leve corte. Volvió a ver a Akutabe y notó las cuchillas que éste tenía en la punta de sus zapatos. ¿Qué? ¿No pensabas que no iba a tener mis trucos? Se burló de él y Iemitsu era tan ingenuo que antes siempre peleara limpio no quería decir que aún lo siguiera haciendo. Después de una traición los cielos cambiaban. Algunos como Suna aún podían volver a recobrar parte de su antigua forma de ser, pero otros como él solo se volvían más retorcidos de lo que alguna vez fueron en su interior. Agarró su alabarda por el filo importándole poco que ésta lo cortara y golpeó las piernas de Iemitsu con el otro extremo para hacerlo caer. Se acercó veloz hacia él y antes de que cayera del todo le envió un golpe directo al rostro, más se tuvo que alejar cuando éste le dio un rodillazo en el estómago. Iemitsu iba a darle con su piqueta, pero también se alejó cuando Akutabe le plantó una patada al rostro causándole un ligero corte en su mejilla. No vio la alabarda ser lanzada hacia él, por lo que ésta terminó traspasando una de sus piernas y se enterró firmemente en el suelo. Un grito de dolor salió de él, trató de sacar la alabarda pero era inútil, ni siquiera podía romper su mango. Akutabe le dio un golpe al hígado para que dejara de tratar de romper su querida alabarda, esa era su favorita. Ríndete, le ordenó tomándolo del cuello y levantándolo un poco. Vete a la mierda, le escupió Iemitsu tratando de sacar su mano de su cuello. Mala elección de palabras. Akutabe se molestó, agitó un poco sus alas y alzó vuelo llevándose con él a Iemitsu. Su alabarda terminó rota, pero no sin antes dañar un poco más la pierna de Iemitsu. Rincó camino hasta el arma de su esposo y retiró el resto de la alabarda como si no fuera nada. Levantó la vista al cielo tratando de ubicar a su esposo. Era mejor que se corriera de ahí, pensó al ver cómo éste dejaba caer al otro. El supuesto león de Bongola se estrelló en el suelo, su pierna terminó completamente rota y estaba seguro que la otra ahora estaba igual de rota. No salía sangre de su extremidad puesto que Akutabe hizo que sus llamas cauterizaran de manera dolorosa la herida. Volvió a gritar de dolor cuando Akutabe aterrizó de golpe sobre su brazo, quebrándolo sin reparo alguno. Suna lo quería vivo, nunca prohibió romperlo. Un poco antes de dejarlo en Vindiker. Estúpido y patético, Iemitsu pronunció Akutabe hincándose a su altura. Mira lo que lograste. Llevaste a Bongola a su destrucción, causaste que Tsunayoshi se volviera un asesino. ¿Y todo para qué? ¿Por qué tanta ambición para darle el puesto de jefe a tu hijo menor? Le cuestionó tomándolo bruscamente de sus cabellos y obligándolo a verlo. No respondió inmediatamente puesto que los huesos rotos por parte de Suna más los que le rompió Akutabe le estaban pasando factura. Reguló un poco su respiración y respondió a quién fue su mejor amigo. ¿Por qué? Hitoshi era como yo. Respondió cansado. Akutabe decidió esperar a que dijera todo puesto que no lo estaba entendiendo. Tenía todo para ser alguien muy bueno en la mafia. Pero podía notarlo. Tsunayoshi sería mejor que él. Era como vernos a nosotros dos de niños. Comenzó a relatar recordando cuando eran niños él y Akutabe. Él siempre fue el que corría de un lado a otro, el que tenía más amigos y quien participaba más en todo. Por otra parte, Akutabe en esos tiempos era más retraído, no gustaba de convivir con los demás, ni siquiera le iba bien en clases. Pero al ir creciendo, Iemitsu comenzó a notar que su amigo lo estaba dejando atrás. A pesar de que Akutabe seguía siendo retraído, era amable con los demás de alguna forma, todos terminaban escuchándolo si éste decía que algo era peligroso y muchos comenzaron a seguirlo como si fuera un líder innato.
Cuando llegaron a Cedef los dos fueron tomados como aprendiz del jefe de ese tiempo. Iemitsu se esforzó para que su mentor le diera su puesto cuando se retirara, pero no sirvió de nada para cuando su maestro se retiró dejó el puesto de jefe en las manos de Akutabe y todos estuvieron de acuerdo con su decisión. Tuvo que ver cómo aquel que fue su mejor amigo en algún momento lo dejaba atrás convirtiéndose en un gran jefe. La envidia terminó consumiéndolo. De alguna forma logró ganarse el aprecio de Timoteo y con simples comentarios que nunca provocaron que su intuición lo alertara logró quitarle el puesto de jefe a Akutabe. No pensaba restregárselo en la cara ni mucho menos alardear de eso, nunca se esperó la reacción de su amigo. Ese mismo día las llamas de su amigo cambiaron su apariencia. Pasó de tener un cabello castaño claro a uno completamente negro. Sus brillantes ojos verdes fueron totalmente consumidos por el color rojo que siempre se posaban en ellos cuando se ponía en modo hiperúltima voluntad. Toda Cedef fue consumida por las llamas de quien fue su mejor amigo, llamas que ya no eran de un cielo puro, sino unas negras llenas de odio. Ninguno pudo detener a Akutabe cuando se iba de ese lugar, sus ojos rojos sedientos de sangre no les permitió ni siquiera hacer el amago de acercarse a él. Trató de seguir una vida relativamente normal con los constantes recuerdos del día en que traicionó a su amigo, pero trató de olvidarlos y enfocarse en su esposa embarazada. Para cuando nacieron sus hijos estuvo feliz con ambos, pensaba entregarles a los dos el mismo cariño, pero cuando crecieron un poco se dio cuenta que no lo iba a hacer. Tsunayoshi se parecía tanto a su amigo cuando niño. Tímido, un poco torpe, malo en las materias, pero tan amable con el resto. Dejó a su hijo mayor de lado y se enfocó en su hijo menor Hitoshi. Estaba seguro que Suna podría tener un futuro próspero sin siquiera buscarlo, después de todo Akutabe lo había conseguido. En cambio Hitoshi necesitaría su ayuda para tener uno y él no permitiría que su hijo pasara por lo mismo que él. Sin embargo, el tiempo no quería eso. Cuando Nono le dijo que sus hijos también eran candidatos a jefes, supo lo que tenía que hacer. Eliminó a todos los demás y trató de asegurar un futuro como jefe de Bongola para Hitoshi, pero eso no sería suficiente y lo supo cuando vio las llamas de Tsunayoshi eran igual de cálidas que las Akutabe. Lo pensó muchas veces, no quería que las llamas de Tsunayoshi terminaran igual que las de Akutabe cuando lo traicionó, sabía que todo sería igual que en ese tiempo y terminó llegando a la pésima conclusión de que debía sacar a Suna del camino. Perdería un hijo, pero al menos el otro tendría un futuro prometedor sin él. Y de todas formas, todo se repitió. Terminó de relatarle bajo su atenta mirada por qué todo terminó así. Se preguntó en voz alta. «Porque eres un maldito hijo de puta». Iemitsu le contestó desinteresado, ni se inmutó por su relato, además no era igual que en el pasado, sino peor. Y porque en la vida existe algo llamado karma, aunque hay algo de lo que no tienes toda la culpa, agregó llamando su atención. ¿Qué cosa?, le preguntó confundido. Todo era su culpa, lo sabía. Que Bongola terminara así, que Hitoshi ya no pudiera compartir con su hermano, que las llamas de Suna cambiaran a llamas del cielo nocturno, todo eso era su culpa. Las llamas de Suna no cambiaron totalmente por tu culpa, tampoco por Timoteo o sus ex guardianes, mucho menos por Reborn, comentó sonriendo divertido. Por la reacción que tendría el idiota, fue porque tu querida esposa lo entregó a los que experimentaron con él por 3 años, le informó, haciendo que este lo mirara incrédulo. Nana no haría eso, ella quería a Suna, negó seguro. Akutabe solo estaba provocándolo. ¿En serio? Entonces, ¿por qué está encerrada en Vindiker?, cuestionó buscando algo en su bolsillo, y cuando lo encontró lo dejó frente a Iemitsu. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó alarmado Iemitsu. Esa era la sortija de bodas de Nana. Suna me la pasó hace algún tiempo, dijo que yo podría encontrarle algún uso, explicó, divirtiéndose por la clara angustia que tenía en este momento. Iemitsu. No te creo. Negó un poco dudoso, no creía que su esposa pudiera hacer eso, pero si era el anillo de ella y Akutabe no podría conseguirlo si no conociera a Nana. No importa, podrás preguntárselo tú cuando la veas. Se levantó y volteó a Iemitsu para dejarlo mirar el cielo, aunque antes tengo que hacer algo. Perdóname por esto, avisó extrañándolo, aunque en verdad no lamentaba lo que iba a hacer. Abrió el pantalón de Iemitsu y tomó su pene, confundiéndolo. ¿Qué rayos pensaba hacer Akutabe? Más se alteró cuando lo vio sacar un cuchillo que tenía oculto, vio con horror cómo este lo untaba con llamas negras y pudo ver cómo cortaba su miembro sin vacilar en ningún momento, solo mostrando esa sonrisa retorcida. Pudo oír claramente el grito de Iemitsu mientras caminaba por los pasillos de la mansión cubierto de sangre de los pobres tipos que tuvieron la mala suerte de topárselo por el camino.
Sonrió divertido Akutabe si le cortó el miembro como le había pedido. Su frenesí de locura ya estaba más calmado, pero aún así quedaban muchos por matar en la mansión. Natsu cambio de forma modo defensa pronunció haciendo que su pequeño león tomara la forma de mantello di Bongola primo Ciferu cambio de forma modo. De ataque uno llamó al otro esta vez. Ciferu se convirtió en llamas que se separaron y envolvieron ambas manos de Suna que cuando se dispersaron dejaron ver unos guantes negros con correas en color blanco que parecían de oro y que en la cara visible tenía un gran diamante circular del cual salían llamas negras con un pequeño toque anaranjado en las orillas. Ahora. Destruyamos este lugar, le habló a sus dos leones transformados y dejó que sus llamas negras se filtraran de sus guantes por el gran diamante que tenían. En cuanto éstas tocaron las paredes de la mansión comenzó a quemarse haciendo que los sirvientes y subordinados que quedaban en el lugar se alarmaran. Tratando de buscar una salida de esta, pero eso era algo que no ocurriría. Suna mientras tanto siguió matando a todos los que se encontraba. No podían dañarlo puesto que Natsu lo protegía y tampoco podían defenderse de sus ataques. Suna mataría a todos los que estaban en la mansión a sangre fría antes de volver a la suya propia. Los ex guardianes miraban con horror como toda la mansión Bongola comenzaba a ser consumida por llamas negras, escuchaban los gritos de ayuda de los que seguían adentro hasta que todo fue silencio. La gran puerta de entrada se abrió, Suna salió cubierto de sangre con Natsu en su hombro y con Ciferu a su lado terminando de comerse una mano. Los tres llegaron al lado del resto de Ajin quienes veían tranquilos a Suna como si fuera común verlo todo ensangrentado. Los Bongola por su parte lo miraban un poco asustados. Hitoshi miraba a su hermano sentado en el suelo con su conejo sillo en sus piernas. Suna lo miró extrañado con Natsu y Ciferu. ¿Esa cosa es su animal? Preguntó a quien contestara miró a sus amigos interrogante y estos solo asintieron bromin verdad. Pensando que le estaban jugando una broma. Suna si es un conejo le corroboró Mika tranquilo notando la mirada de Ciferu en el conejo. Ciferu avanzó hacia donde estaba Hitoshi y de un momento a otro se zambulló al conejo tragándolo vivo sin dificultad alguna. Todos quedaron en shock al ver al pobre conejito ser devorado vivo. Sí yo. Susurró Hitoshi quien vio todo desde muy cerca. Ciferu eres un glotón. Ya te comiste a todos en la mansión, no era necesario que te lo comieras también. Regañó Suna a su león aunque pronto lo perdonó. Ciferu era adorable cuando se hacía el confundido. Kufufufu tilde les dije que se lo iba a tragar comentó Mukuro teniendo la razón. Hitomi se reía de la cara de Hitoshi y los demás solo soltaron una leve risilla. Mukuro ¿ella ya encontró lo que le pedimos? Le preguntó inocentemente Suna mientras acariciaba a su querido Ciferu. Oye tilde hablas de la puta con la que te querían casar y que trato de besarte cuando llegamos. Quiso saber sonriendo de lo más tranquilo. Suna lo miró de reojo y se acercó a Mikaela. ¿Sigue enfadado por eso? Preguntó bajo a su amigo quien suspiró. Sí, no se le ha pasado. No te veremos por al menos 2 días si sigue así respondió mirando con lástima a su amigo quien solo suspiró se lo esperaba. Si hablo de ella corroboró lamentando un poco su suerte aunque de cierta forma ya se estaba acostumbrando. Mukuro no respondió solo apuntó a un lado por donde se acercaba una chica rubia de ojos verdes. La chica se acercó a ellos y le entregó a Uro una caja con los anillos de la familia Claudel. Mukuro deshizo la posesión Bullet haciendo que la chica dejara de estar en su control y cayera al suelo de golpe. ¿Ya la puedo matar? Preguntó ansioso por matarla. Suna no había dejado que la matara cuando llegaron y eso lo había puesto de peor humor. Si mátala ya no me sirve para nada accedió Suna acercándose a su hermano. Mukuro no desaprovechó el tiempo y atravesó a la chica con su tridente en el cráneo. Chrome se asustó al ver cómo este mataba a la pobre chica por un pestañeo, se vio a ella siendo atravesada por ese tridente sin saber que Mukuro le había lanzado una pequeña ilusión para que viera esa imagen. Hitoshi. Llamó Suna a su hermano haciendo que todos le prestaran atención. Najin en este momento le declara una serie de batallas a Bongola. Los perdedores serán enviados a Vindiker pero si ustedes logran ganar yo volveré a Bongola informó sorprendiéndolos pues si eso era cierto entonces. Debería estárselo diciendo a Timoteo y no a ellos. Deberías decírselo al abuelo propuso mirando un poco angustiado a su hermano mayor mas Suna solo se rió frente a él. Eres un tonto hermanito, no puedo decírselo a un muerto comentó burlándose de él y haciendo que lo mirara sorprendido te daré otro incentivo si logras ganar una batalla yo te devolveré a tu amada Haru le susurró al oído.
Quería creer que este solo lo estaba molestando para hacerlo combatir, pero su poca intuición le apuntaba a que este decía la verdad. No respondió verbalmente, pero sí asintió en silencio. Suna solo se levantó y les hizo una señal a sus guardianes para irse, ya no tenían nada que hacer ahí. Akutabe y Rinko se habían llevado a Iemitsu a Vindicare en Ma, de seguro ya estaba donde varía con sus guardianes. Ganauche junto a los demás llevarían las coronas fúnebres a la mansión y él ya había acabado con la mansión Bongola. Ahora solo faltaba la última batalla con Bongola, acabarlos por completo y toda la mafia se rendiría a la fuerza de Ajin al ya no tener ninguna esperanza de que alguien pudiera derrotarlos. Solo una batalla más. Y acabaría por completo con aquellos que lo traicionaron. Nota de autora. Nuevo capítulo. Ajin ya se va a su mansión, pero no se preocupen, aún queda ver lo que ocurre en otros lados. No habrán pensado que Ajin iría a Bongola sin hacerle nada a los demás aliados. Ahora el análisis. Les dije que aún faltaba un poco de la paliza de Iemitsu, además de que Akutabe le sacara algo que ya vimos que era. Al parecer le hizo caso a Suna. Mostré un poco de la historia que tenían Akutabe e Iemitsu sobre la misma, también la razón de Iemitsu de preferir a Hitoshi, aunque no sé si quedó muy clara esa parte. Como vieron, Akutabe era muy parecido a Suna cuando niño, pero con el tiempo comenzó a relucir como el gran cielo que era, e Iemitsu por otra parte era igual a su hijo menor. Con el pasar del tiempo, Iemitsu comenzó a pensar que Akutabe lo estaba superando a pasos agigantados y llegaría un día en que terminaría dejándolo completamente atrás. Fue ahí cuando cometió uno de los primeros errores garrafales que haría en su vida: traicionar a su amigo. Luego, cuando nacieron sus hijos, notó que estos se parecían mucho a cómo eran Akutabe y el de niños. Primero pensó enfocarse solo en Hitoshi, pues sí. Suna era como Aku, terminaría siendo un gran cielo como él. Sin embargo, cuando Nono le dio la noticia que sus hijos estaban en la mira también para conseguir ser elegidos como decimos jefes, se dio cuenta, eso pensaba él, que toda la historia de su amigo con él se repetiría esta vez en sus hijos. Y así cometió el segundo error garrafal: usar a Suna no solo para que las familias enemigas no atacaran a Hitoshi, sino para que mataran a Suna. De esa forma las llamas de este no terminarían negras como las de Akutabe y se cerraría el ciclo. Pero todos sabemos que eso no funcionó. Las llamas se tiñeron negras. Suna se volvió peor que Akutabe, mató a muchos, formó una nueva familia y ahora piensa acabar con todos. Bien hecho, Iemitsu, lo lograste, te ganaste el premio al padre más imbécil de todos los tiempos junto con el de peores ideas. Suna quemó la mansión Bongola. Creo que eso debieron vérselo venir. Sobre todo porque en un momento di un indicio de que eso ocurriría. Pobres de los que estaban adentro, aún ellos no tenían culpa y más encima sirvieron de alimento para Ciferu. Si se preguntan por qué no podían salir, es sencillo: no pensaron que Mukuro entró después de los guardianes y los sacó con su niebla porque no quería caminar hasta la puerta. Como vieron, Ciferu eran los guantes de Suna en el capítulo especial de las tormentas de Ajin. Tiene 4 modos de ataque y ninguno de defensa, pero después podrán ver cómo son los otros modos que este tiene. Creo que esto no se los dije a todos, pero ahora lo hago. El conejo de Hitoshi es un tributo a Suna de parte de este, además de que su nombre Shiyo viene de Yoshi, solo que se cambiaron las posiciones del yo y el shi. Siguiendo con el tema del conejo. ¿Se lo comió o no Ciferu? ¿Ustedes qué creen? ¿Hice que se lo comiera o no lo hice en verdad? Pues lo sabremos en otros capítulos. Apareció y desapareció la supuesta prometida. Creo que fue la entrada y salida más rápida que he hecho en la historia. Volviendo al tema. Se estarán preguntando por qué Suna quiere los anillos de los Claudel, pues lo único que diré es que tiene relación con las llamas que Suna está recolectando con los pacificadores y serán importantes para ese plan en particular. Y por último, Suna ya retó a Bongola para la batalla final, lo que será una serie de batallas de las que sabremos las reglas más adelante, pero les prometo que serán batallas en grande. Como siempre, agradezco a todos y espero que les haya gustado el capítulo. Si se dieron cuenta, Iemitsu ya fue capturado, lo que significa que el capítulo que viene será el especial de Nana y luego el de Vindice. De esa forma, Bongola podrá pasar su luto. Sin más que agregar, me despido. Chao chao. Have you desconectada.